Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos a Negocios. Hoy tenemos a alguien que nos va a hablar de la odisea de emprender y que además yo diría que jugando con el título del podcast, más que en estar en el paso de mitos a negocios, él en sí mismo es un mito porque montó un negocio que sigue siendo mítico a día de hoy. Germán Torrado, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí. No me equivoco en lo que estoy diciendo, ¿a que no? Bueno, porque para el que no conozca quién es Germán Torrado, porque es que está hablando este hombre. ¿Quién es Germán Torrado? Me siento honrado. La verdad que tuve la suerte de vivir una aventura maravillosa, que fue ese cambio de era y de un mundo sin Internet a un mundo con Internet, ¿no? Y ahí vi la oportunidad de montar Arrakis, que se convirtió en el primer proveedor de Internet de España, junto con mi hermano y con un buen amigo. Cuando el Internet hacía ruido cuando llegaba. Claro, con los modems y con todo eso, ¿no? Fue una época, pues eso fue en el 95. Época maravillosa, experiencia dura, experiencia difícil. Yo tenía 19 años y mi primera empresa que montaba, pero sobre todo mi primer trabajo, con un crecimiento de un 18% mensual sostenido durante 3 años. Claro, yo después de eso me creía que todo era así, que eso era el trabajo. Pero no. No era así. No, pero sobre todo ese cambio mental para todo el mundo de cómo me adapto a la llegada de Internet, que claro, te cambiaba todos los esquemas, ¿no? Y yo creo que toda esa aventura y todo ese sufrimiento también que tuvimos de ir al principio a intentar vender nuestros servicios, ¿no? Con un portátil en mano de 14-15 kilos, que eran los portátiles en esa época, y que nos echaran de los sitios diciendo, chicos, esto de Internet no tiene futuro, no tenéis ni idea. Y ver cómo eso, ya tenemos la realidad de hoy en día, no podemos vivir sin Internet. Me da también mucho... Yo creo que si hubiera una tasa estatal, una multa a todos los lumbreras que dijeron eso, Internet no tiene futuro, a gente joven que empezaba, sí. Este país tenía la sanidad pagada durante los próximos 25 años. Pero ¿sabes qué? Ocurre lo mismo con la IA ahora mismo, ¿no? Yo estoy viendo algo muy similar. Es ese cambio de paradigma social, el que todavía muchos niegan la IA o quieren regularla o quieren... Muchos niegan la IA mientras la usan. Totalmente. Porque incluso sin saberlo la estás usando. Correcto. Ahora quizás es un poco más complejo por la velocidad, ¿no? En esos cambios de paradigma, pues antes tardaban 20 años, Internet se implantó entre 5 y 7 años y tuvimos tiempo para rehacer la fuerza laboral para que se adaptara y demás. Pero ahora ha llegado 1 año y medio, ya está implantada y no nos da tiempo a asimilar todo lo que puede hacer. Y a reinventarnos, ¿no? Pero eso es lo que nos queda. Bueno, de aquella aventura de Arrakis inicial, vendéis, hacéis caja, tú decides irte a China, pero la pregunta es, ¿qué hace Germán Torrado ahora mismo en Ceuta? Bueno, en China he estado 17 años maravillosos, he disfrutado de los años gloriosos de China, de ese crecimiento tecnológico. Claro, había que mantener ese crecimiento sostenido mes a mes del 18%, China era un buen lugar. Exacto, a mí me va la marcha, así que encontré mi sitio perfecto y vi una China que estaba por detrás de Europa 5 o 7 años a pasarnos por encima y estar mucho más avanzado en casi todas las áreas, ¿no? Pero decisión familiar después de COVID y de tener ese momento de reflexión, oye, ¿qué hacemos? Yo tengo familia, una peque, y la idea es volver a España y tener un poco de conciliación familiar y tener pues un sitio en el que pueda inculcar a mi hija y a mi familia unos valores que tenemos aquí, que a veces pasamos por alto, pero que son muy valiosos cuando salimos fuera. Y tener esa educación en la calle, ni siquiera en el colegio, ¿no? De que crezcan los niños con creatividad, con humor, con capacidad de adaptación, con flexibilidad. Eso lo tenemos aquí en la calle, en cualquier ciudad de España. Y eso es de las cosas que a mí más me ha servido en China, cuando he tenido que conseguir contratos o hacer una vinculación con un cliente o con un proveedor, pues superaba a otras culturas o a gente alemanes, suizos, de cualquier sitio. A igualdad técnica, yo tenía ciertas ventajas culturales que me hacían tener más vinculación con la otra persona.
Porque eras capaz de adaptarte más a la idiosincrasia del chino, Uh-huh. ¿no? Y a su manera de entender la vida y los negocios. Correcto. Cosa que me imagino que a lo mejor a un alemán le puede costar más y decir, no, es que esto se tiene que hacer así. Así es. Nosotros estamos acostumbrados a esa multiculturalidad y la entendemos bien y por lo tanto pues tenemos más capacidad. Y eso lo he visto... Son muchos años viviendo de las suecas. Bueno, y aquí tenemos las culturas siempre distintas en casi todas las ciudades, ¿no? Y las mezclamos y las combinamos y las vivimos en armonía, que no ocurre en todos sitios. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, eso me hizo volver. Pasé por un periodo de frustración siendo tecnólogo, de venir a un sitio que va tan rápido y tan bien coordinado como es China a España, en el que a pesar de que quieran vendernos que estamos muy bien y hay brotes verdes, todavía nos queda mucho que hacer. Y sobre todo hace 3 años cuando llegué vi que estamos muy estancados, ¿no? y quizá obsoletos en algunas cosas relativas a ecosistemas de innovación y a modelos que pudieran mejorar la eficiencia de las cosas que hacemos en emprendimiento. Esos ecosistemas de innovación y esas cosas que se pueden hacer para mejorar los sistemas de emprendimiento y además vinculados con la tecnología, con la inteligencia artificial y con todo este nuevo cambio de era, como has dicho. Hoy la Cámara pone una primera piedra de su incubadora de Odisea y entiendo que por ahí van los tiros de que tú estés aquí. Así es. Me invitó a la Cámara para venir, para estar en este nuevo proyecto que me parece apasionante. Yo he estado siguiendo lo que Ceuta ha hecho en los últimos años y está poniendo muchas piedras para crear algo muy sólido. Ahora falta que se pueda consolidar, que tarda su tiempo en hacerse, pero que haya una línea estratégica clara de cómo se reinventa Ceuta a nivel tecnológico y cómo, en mi opinión, puede hacer algo muy interesante y puede convertirse en algo relevante incluso internacional. Ceuta tiene condiciones muy especiales. En un territorio pequeño, en metros cuadrados, tienes todos los componentes muy bien coordinados para poder hacerlo. Cosa que en territorios más grandes sería difícil. Aquí hay posibilidades de hacerlo. Esa coordinación permitiría que Ceuta pudiera hacer proyectos que otros sitios no serían capaces de acometer en menos tiempo y con mayor eficiencia. Es increíble que alguien que, me vas a permitir la expresión, pegó el pelotazo cuando Internet empezaba porque se anticipó a lo que venía, más que probablemente la mayoría, que después ha viajado al futuro, que es China, y ha visto cómo van allí las cosas de rápido, cómo funciona aquello, venga tanto tiempo después y diga que en Ceuta estamos haciendo las cosas de manera buena, si no magnífica, y que tenemos bases para montar un tinglao bueno. Bueno, a ver, mi percepción es que tenemos las capacidades y nunca nos han faltado. En Ceuta, en Andalucía, en España, siempre hemos tenido la creatividad y la profesionalidad, porque estamos bien formados y nos preocupamos de estarlo, para hacer cosas maravillosas. Lo que nos ha faltado en los últimos años quizá es la ambición. Mi opinión es que hemos tenido años de bonanza económica europea, en que ha habido mucho dinero que se ha puesto con buena intención, gestionado de distintas formas y no siempre ha llegado a tener todo el resultado que nos gustaría. Pero que eso nos ha acomodado en cierta forma, ¿no? Y hasta hace 2-3 años no hemos impulsado todo lo necesario y por eso otros países, ya no solo China, Estados Unidos, sino Alemania o Inglaterra, tienen mucho más volumen de innovación que nosotros. Y no es por falta de capacidad, es porque hemos estado muy tranquilos. Pero ahora tenemos una situación en la que todos nos damos cuenta de que hay que cambiar esa actitud y es lo que estamos viendo en los últimos 2-3 años, ¿no? Y creo que Ceuta es uno de los que más rápido ha entendido eso, que hay que reinventarse, hay que innovar más, hay que motivar más y se meten conceptos que antes no tomábamos en cuenta en ese plan estratégico, ¿no? Entonces, por eso creo que estamos en un buen camino, aunque partimos de muy abajo. Es una realidad que a mí me gusta contar. No me gusta que nos demos abrazos en la espalda y digamos, qué bien estamos, ¿no? Porque no estamos bien a nivel de números generales. Sí es verdad que en los últimos 2 años estamos cambiando la actitud y estamos creando nuevos sistemas, nuevos ecosistemas más sofisticados y estamos sacando nuestra creatividad a florecer, que es lo que hacía falta. ¿Qué pasos tiene que dar Ceuta en donde está ahora mismo?
en ese ecosistema incipiente todavía, que es verdad que el juego online tira mucho, que es verdad que hay proyectos en marcha como el de Odisea, que es verdad que se están haciendo cosas, pero que en opinión de alguien con la experiencia que tienes tú, ¿qué es lo que debería hacer Ceuta para no fallar en esto y sacar adelante, pues como decías, ¿no? Un proyecto de ecosistema digital que pueda sonar incluso internacionalmente? Desde mi punto de vista, lo que hace falta es una buena coordinación para tener un plan estratégico. Crear un ecosistema de innovación tecnológica no es sencillo. Hay muchos actores. No es solamente que tengamos las bases, que es lo que está poniendo Ceuta ahora, tener un centro de computación, un centro de datos, el cable eléctrico, todo esto son las bases maravillosas para poder construir algo. Ahora, construirlo con criterio es una tarea difícil, ¿vale? Que le queda al Gobierno de Ceuta, a la Cámara de Comercio y incluso entidades privadas que tienen que colaborar en todo esto, porque es un esfuerzo de todas las partes. Algo que muchas veces pasamos por alto es que el ecosistema no lo montan las startups y algunos fondos que invierten en ellas. El ecosistema tiene una necesidad de que todos empujen. Entidades públicas, corporaciones privadas, gestores de fondos, startups, incluso el público final, en el que pierda miedo a probar cosas nuevas. Todos tienen parte de responsabilidad en el ecosistema para que podamos avanzar más rápido. Esa es la parte que yo creo que es oportunidad para Ceuta y para hacer cosas que tengan como resultado no solo atraer empresas por unos beneficios fiscales que están espectaculares y que es algo... a mí ya me está extrañando que no habláramos de lo que nos ahorramos aquí. Bueno, oye, es una ventaja competitiva, es intrínseco y está perfecto. Y me parece un buen comienzo del plan estratégico de Ceuta. Pero que no se quede ahí. Es una carta más, pero atraer solo por incentivos fiscales, pues es posible que no cree tejido. En cambio, el hacer un ecosistema tecnológico que permita que las empresas no solamente se atraigan, sino que se generen desde aquí, dirigidas hacia unos sectores en los que sabemos que vamos a ser competitivos en Ceuta, pues da mucho mejor resultado. Resultado en el que se queden las empresas aquí, en el que se haga empleo aquí, en el que esos resultados económicos se queden aquí. Esa es la parte difícil de hacer, que es un plan largo y que a mí me encantaría ver que Ceuta lo desarrolla. Y estás aquí, entiendo, para prestar tu conocimiento y asesorar en estos pasos. Sí, me han invitado de momento como espectador, ¿no? Yo no soy partícipe de momento en esos planes. Me encantaría participar como Cámara o Gobierno de Ceuta vean conveniente y yo creo que todo el mundo tiene que ayudar. Si tenemos las capacidades y tenemos el sitio, hay que estar dispuestos a ayudar y a dar opinión al menos de cómo se podría hacer. Seguro que con la creatividad y lo aprendido en China, antes o después va a surgir la oportunidad de negocio. Sí, hombre, China me da mucho conocimiento de lo que viene en el futuro. Al estar en ecosistemas que están 5 o 7 años por delante, podemos predecir hasta cierto punto qué va a ocurrir aquí. Y no solo China, hay otros lugares en el mundo que son muy relevantes, sobre todo para un territorio como Ceuta. Tenemos Singapur, por ejemplo, que tiene para Asia un territorio muy reducido y que tienen que coordinarse mejor para ser competitivos frente a China, Malasia, Indonesia, a países muy potentes y que han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Para mí esas serían las referencias. Contabas antes que en Asia han aprendido esto de los ecosistemas, de las incubaciones, de innovar y que están consiguiendo unas tasas de éxito de convertir pues, de mitos a negocios, ¿no? De convertir una idea en un negocio rentable que prospera, que genera empleo, que genera riqueza. Que lo están haciendo muy bien, que no sé si por ahí van los tiros y si tenemos que aprender algo de lo que están haciendo bien allí. Sí, en Asia y en Estados Unidos, por supuesto, hace ya algunos años que sacaron modelos más sofisticados de emprendimiento, sobre todo emprendimiento tecnológico, ¿vale? Y no me refiero solamente a la fase semilla, sino a cómo ese emprendimiento genera innovación temprana e innovación madura también, ¿no? Que llega a compañías más grandes. Normalmente aquí tenemos un sistema tradicional en el que un emprendedor, alguien con ganas de hacer algo, tiene que enfrentarse a una incubación, a una aceleración, a una búsqueda de fondos. Tiene que ser, yo cuento, un superhéroe que va con
capa, botas de agua y tiene que salir a volar. Tiene que saber. Es que lo tenemos muy a huevo en Ceuta, porque en realidad que se llame la incubadora Odisea está vinculado con ese superhéroe que tiene, que tiene que aprender, que es Hércules y es Ulises. O sea. Totalmente. Es muy difícil y de hecho los números están ahí, ¿no? A nivel mundial, el emprendimiento tradicional está teniendo 10-12% de tasa de éxito desde conceptualización de una idea hasta Series A. En España estamos más bajo de eso, estamos en torno a un 8%, y eso te muestra que el sistema no es eficiente, que realmente estamos poniendo a las pocas personas que encontramos con suficiente ambición como para meterse en esto, le ponemos más trabas en su gincana personal para salir adelante. Son modelos en los que muchos de los actores quieren sacarle provecho a la startup, que es quizá el eslabón más débil de todo este proceso, ¿no? Por eso hay modelos ya existentes en otras partes del mundo que han cambiado eso, que le quitan presión al emprendedor y meten en esa receta más corporaciones, incluso a los gestores de fondos que tengan más opinión sobre qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Es más difícil de coordinar, pero tienen mucho mejor resultado. Los Venture Studios o los Venture Builders están teniendo casi un 40% de éxito comparado con ese 8% que tenemos aquí. Y comparado con el 12% que decías que... En España, en el resto del mundo, correcto. Entonces, son modelos mucho más eficientes, de nuevo, más complicados de hacer. No es tan sencillo como tener un par de buenos mentores que le digan a la gente lo que tiene que hacer. Hay un problema ahí de fondo con los emprendedores en el que cualquier persona que pasa por una gincana de 1 año y medio para sacar un proyecto quizás no está en disposición mental de escuchar a un mentor que en 1 hora te diga lo que tienes que hacer. Y sobre todo porque el bebé es tuyo. Correcto. Que muchas veces entiendo que será lo que más ¿no? Que esto es una cosa de que contabas, que los fondos y quienes se interceden alrededor de las startups para tratar de sacar adelante, lo que buscan es sacar provecho, sacar rendimiento económico, pero muchas veces también la otra parte está en que sea capaz de abrir su mente y de ceder parte de la criatura o parte de las ideas que van a hacer la educación de la criatura para que la criatura avance mejor. Así es. Yo lo he aprendido por dolor. Yo en mis propias startups, que he creado ya unas cuantas y algunas las he vendido, pero otras me han dolido mucho. Ahí he aprendido que yo mismo no estaba en esa disposición de escuchar a buenos mentores que tenían buena intención en contarme las cosas que iba a ocurrir y cómo prepararme para ello. Y yo mismo no lo he querido escuchar porque venía de mucho sufrimiento de, oye, me ha costado 2-3 años sacar este proyecto y convencer a la gente. Y ahora me estás diciendo que casi todo lo que he hecho está mal y que tengo que ir por otro lado. Exacto. Y bueno, los nuevos modelos lo que hace es que sea algo un poco más justo y menos duro a nivel psicológico para los emprendedores, ¿no? En estos modelos de Venture Studio son empresas las que crean las startups. Y esas empresas pues hacen una mejor gestión de la búsqueda de problemas que hay que solucionar y en vez de esperar que alguien tenga una idea maravillosa, pues trabaja en los problemas de una manera profesional y hablas con las corporaciones que están en ciertos sectores. Oye, ¿qué os duele? ¿Qué problema tenéis? Y de los 100 problemas que tenéis, ¿cómo lo priorizáis? ¿Qué se puede solucionar con una startup con una financiación limitada? Cuando tienes esos problemas, te vas a buscar soluciones. Y de nuevo, si esperas que te llegue una idea maravillosa cuando te levantas por la mañana, tienes pocas posibilidades de que eso ocurra. Si te vas a un estudio exhaustivo de qué se ha hecho en otros sitios y no tener que reinventar la rueda, sino aplicar algo que ya alguien ha visto cómo se soluciona y poder traerlo aquí para nuestro territorio, pues tienes muchas más posibilidades de que salga. Y esa unión entre problema y solución es la que podemos dar a un emprendedor y decirle, oye, ¿tú cómo visualizas que puedes aplicar esta solución a este problema? Porque queremos emprendedores que tienen las capacidades, pero no quiero pedirles que tengan capacidades y además ideas para ciertos problemas. Ya solo buscamos nosotros. Y esos emprendedores, junto con corporaciones que ayudan y esa unión de problema-solución, son las 4 patas que hacen que los Venture Studios puedan desarrollar cosas con más probabilidad de éxito. Digamos, corrígeme si me equivoco, pero digamos, estoy entendiendo de esos modelos que al final al emprendedor se le trata de quitar carga para que se dedique a pensar. Y a ejecutar. Tiene que tener mucha capacidad de ejecución, capacidad comercial, por supuesto visión. Pero el estudio es quien le da los equipos listos para desarrollarlo. Entonces no hace falta que un emprendedor tenga que convencer a
3, 4 personas fuera de serie para que no coman, no duerman y no cobren durante 6 meses para poder sacarlo adelante, sino que el estudio es quien provee de equipos profesionales para decir, oye, esta idea, te ponemos un CTO, te ponemos un CMO y un equipo legal y te suelo hacer el estudio, además bajo framework de trabajo que hacen las cosas más rápidas, ¿no? Porque hay muchas cosas replicables y hay economía de escala en la creación de startups. Cuando un emprendedor lo hace por su cuenta, tiene que empezar casi todo de cero. Cuando lo hacen Venture Studio, hay un 30, 40, 50% del proyecto que ya está hecho, que lo replicas y que puedes sacar una idea en vez de en año y medio, 2 años, la sacas en 6 meses a mercado con un nivel de madurez bastante aceptable. Es curioso cómo al final siempre de los fracasos se aprende, y además es que lo has expresado perfectamente, y te lo he aprendido con dolor. Sí. Por el dolor no se olvida. El dolor es un reflejo que está ahí, sin duda, que uno cuando va a dar un pasito dice, por ahí no, que eso duele, ¿no? Bueno, podemos aprender por dolor o por amor. Creo que las dos son buenas líneas para el aprendizaje, ¿no? Y las dos se recuerdan. Y esto es experiencia también que muchas veces despreciamos, lo que es fracasar. Oye, es una experiencia que también te llevas, ¿no? Que no... Sí, quizás nosotros históricamente hemos tenido una percepción negativa del fracaso y culturas como la americana lo han tenido una percepción positiva. Era algo que querías poner en el currículum si ibas a Estados Unidos, y aquí pues se intentaba ocultar. Pero yo estoy de acuerdo ahí con los americanos. Los fallos son los que te dan mucho conocimiento, te dan mucha madurez y son necesarios. Me contabas, mientras esperábamos a que nuestro fabuloso técnico Jesús nos pusiera esto en órbita, que una de las razones por las que decides volver de China es por conciliar mejor la vida familiar y laboral, que a lo mejor en aquella cultura no le dan tanto precio. Y yo pensaba, cuando tú me contabas eso, no te lo he contado yo, pero luego se lo voy a sacar en la grabación, digo que Ceuta es un sitio fantástico para esto. Sin duda. Ceuta está en una localización maravillosa para poder conciliar por tamaño, por todas las capacidades que hay en poco espacio de terreno. Vamos a decirlo para el que no lo conozca, que yo creo que es un dato que ya da una idea de cuál es el nivel de conciliación entre trabajo y familia. Yo creo que si hay un restaurante de menú, hay uno. Creo que es un dato que la gente que está en una gran capital se va a dar cuenta de decir, ¿y esta gente dónde come? En su casa. Bueno, ten en cuenta que cuando competimos con grandes metrópolis, tenemos muchas ventajas. Shanghái, por ejemplo, yo para ir a ver a mis suegros, que estamos los dos en el centro, tardo 1 hora y cuarto en coche. Y aquí pues tienes todo a la mano en poco tiempo, ¿no? Es que es como, no sé, es como ir casi de Sevilla a Córdoba. Correcto, sí. Esos son los tamaños en las grandes ciudades, ¿no? Y hablando a veces con algunas comitivas chinas que han venido a España y yo he estado ayudando a que haya esa conexión entre entidades españolas y entidades chinas, a veces públicas, a veces privadas. Muchas veces nos dicen, ¿qué tenéis en España, ¿no? Y muchas veces salimos con un discurso de cantidades. Oye, pues tenemos en no sé qué ciudad 5 universidades y tenemos 525 empresas. Y claro, cuando viene un país como China o Estados Unidos, dicen, tengo 15 veces eso. ¿Por qué me cuentas esos números, no? Y mi opinión es que tenemos que contar otro tipo de cosas. Lo que no tienen ellos. Correcto. Y decirle, oye, pues quizás en una ciudad de 80.000 o de 300.000 o 500.000, que sigue siendo muy pequeño para ellos, pues tenemos un talento en esa pequeña ciudad que ha conseguido esto o lo otro, ¿no? En nuestro caso, tenemos españoles que están haciendo cosas maravillosas en el mundo. Tenemos españoles en posiciones de C-level en compañías como Salesforce, como Meta, como Google, que están dirigiendo cosas a nivel mundial y han salido de ciudades pequeñitas en España. Y eso es algo difícil de entender para los que vienen de grandes metrópolis, de grandes hubs tecnológicos que creen que el volumen es lo que les da esa capacidad de éxito. Y nosotros estamos demostrando que no es por volumen, es por otro tipo de capacidades, ¿no? Y a eso vuelvo al tema de tener humor, creatividad y tener ciertas cosas que nos dan cierta ventaja, que no es solo la educación formativa técnica, que también la tenemos. Germán, vamos a terminar ya y entonces te voy a pedir que a quienes nos estén escuchando les recomiendes una lectura,
un podcast que escuchar, un algo que sea inspirador y que le pueda ayudar a entender la vida de otra manera, a emprender o a lo que sea. Bueno, me temo que no tengo yo mucho tiempo para ocio ahora mismo con todos los proyectos que llevo, pero sí que yo veo una cosa muy clara. En los próximos años ya sabemos que las cosas van a ser autónomas, que van a ser hechas por IA, por robótica, por automatizaciones, y que nuestro rol humano va a cambiar de implementador a supervisor, a poder decirle a las máquinas lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y cuál es el objetivo final de lo que estemos haciendo. Y eso necesita que todos nos volvamos un poco más humanos y menos técnicos. Por lo tanto, cualquier tema de corte humanista, de filosofía, psicología, todo eso va a ser muy necesario a partir de ahora porque tenemos que decidir esas cosas. Ya el cómo simplemente es algo que lo hará una máquina, pero el tener criterio para decir lo que hay que hacer, eso es la parte humana. No sé si me alegra escuchar esta recomendación o me da verdadero pavor viendo cómo está el mundo, pero nos vamos a quedar con esta bonita paradoja de contra la evolución técnica tan bestial que tenemos. Por favor, primemos el humanismo, primemos la psicología, primemos la salud mental. Germán, un placer y muchísimas gracias. El placer es mío.